generador de funciones pusimos una señal sinusoidal de 1 Hz y lo estamos mostrando en el osciloscopio. Entonces ahora lo vamos a mostrar en la interfaz. Primero habilitamos la interfaz de la comunicación serial, capturamos la señal a 50 Hz y 200 muestras y la graficamos. Aquí está el resultado. Ahora le vamos a aplicar un filtro Butterworth tipo pasa altos de orden 5 y frecuencia de corte de 10 Hz. Aplicamos el filtro y podemos ver de que en el osciloscopio no aparece la señal porque es menor a la frecuencia de corte. Ahora vamos a cambiar el filtro a un pasabajas. Aplicamos el filtro y podemos ver en el osciloscopio que ya aparece la señal. Ahora vamos a repetir el proceso para un filtro FIR. Y se muere la señal. Y cambiamos el filtro a un pasabajas, perdón. Y ya se muestra la señal. Y en la última pestaña podemos ver una previsualización de cómo se vería la señal después del filtro. En el circuito tenemos la activa conectada con un módulo DAC que funciona por medio de SPI. Aquí tenemos las conexiones y el osciloscopio está midiendo la entrada de la señal y la salida del DAC. Entonces aquí tenemos la programación de la activa. Lo más esencial es la interrupción del UART, que es donde se reciben los coeficientes para los filtros que vamos a implementar. Entonces tenemos varios casos, diferentes comandos para la activa. Tenemos un comando S para stop, uno para continuar el muestreo y tenemos aquí la parte donde se obtienen los coeficientes. Aquí se realiza un type tuning para poder interpretar los datos que envía la activa como un float. Y luego en la ecuación de diferencias tenemos ciclos for que recorren cada uno de los arrays de los coeficientes y se los van sumando a la salida. Bueno, yo les voy a enseñar un poco de cómo funciona nuestra interfaz gráfica. Podemos ver que la primera pestaña es la de Signal Capture. Aquí, como les mostró mi compañero, podemos capturar una señal real o también podemos cargar una señal desde la computadora. Por ejemplo, cargamos esta señal y la podemos graficar también. Podemos también guardarla en un archivo CSV. Por ejemplo, prueba video. Y podemos ver que se guardó acá. Ok, entonces la siguiente pestaña sería el diseñador de filtros IR. Aquí tenemos diferentes tipos de filtros y diferentes clases. Por ejemplo, podemos probar con un filtro Chebyshev que sea pasa altas. Podemos ver que la frecuencia aquí está alrededor de 10 Hz, entonces podemos ponerle un orden de 20 y una frecuencia de corte de 20 Hz y nos va a graficar la respuesta en frecuencia del filtro. Podemos pedirle que la grafique con un eje X en hercios o en rayones por muestra y un eje Y de magnitud o de decibeles. Podemos ver en output cómo sería nuestra salida del filtro ya procesado y también el espectro de la señal del filtro de la señal ya procesada. Igualmente esto lo podemos guardar en un archivo .mat y también lo podemos guardar en un archivo CSV. El archivo .mat guarda las
variables principales del filtro que indicamos. Entonces en este caso guardaría la frecuencia de corte, el tipo de filtro, la clase del filtro, el orden, etc. También podemos usar filtros F y R. Por ejemplo, tratemos de hacer el mismo. Lo aplicamos. Vamos a ver que cambia el output también según el filtro que usamos. Igualmente podemos guardar los archivos. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es reproducir el sonido de las señales que cargamos. Ok, entonces una demostración un poco más visual de este diseño de filtros sería, por ejemplo, quitarle los bajos a esta señal. Podemos hacerlo con un filtro pasaaltas, podemos ponerlo en orden alto para que sea más exacto, y una frecuencia de corte de, por ejemplo, 1000 Hz. Vamos a aplicar el filtro y en la salida lo podemos reproducir también. Pueden ver que la señal se le ha quitado absolutamente todos los bajos y ya solo quedan los altos. Entonces esa sería nuestra aplicación.